En este vídeo vamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver con las fórmulas básicas de la trigonometría. Recordad que lo básico de la trigonometría nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo, o sea que tiene aquí un ángulo de 90, y que tiene aquí un ángulo que podemos llamar alfa, entonces tenemos por una parte el lado largo del triángulo se llama la hipotenusa, y los otros dos, que son los catetos, el que está tocando el ángulo, vemos que el ángulo tiene por una parte este segmento que coincide con la hipotenusa, y este de aquí abajo es el cateto contiguo. Al otro, el que está enfrente del ángulo, se le llama cateto opuesto. Entonces, uno puede definir tres funciones, que son el seno del ángulo, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, el coseno del ángulo, que es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, y la tangente, que es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. O sea que están las tres combinaciones. El ángulo ya sabemos que puede tener distintas unidades. Recordemos aquel factor de conversión de que una vuelta entera al círculo, una revolución, que eran 360 grados, esto era lo mismo que 2pi radianes. ¿En qué unidad debemos usar? Bien, podemos usar la que queramos, siempre y cuando seamos consistentes. Si en la calculadora tenemos puesto el modo deg, quiere decir que siempre que pongamos un seno, un coseno o la tangente, el ángulo de dentro lo tendremos que meter en grados para que dé el resultado correcto. En cambio, si tenemos el modo rad, el ángulo habrá que meterlo en radianes. Acordaros también de las funciones trigonométricas inversas. Si yo sé que el seno de alfa tiene un valor x, puedo despejar alfa diciendo que es el arcoseno o seno a la menos 1 de x. Del mismo modo con el coseno, si el coseno de alfa vale x, alfa será el coseno a la menos 1 de x, y si la tangente de alfa tiene un valor x, alfa será la tangente a la menos 1 de x. De nuevo, si tenemos la calculadora en modo deg, el ángulo aquí nos saldrá en grados. Si lo tenemos en modo rad, nos saldrá directamente en radianes. Una precaución que hay que tener en cuenta. De vez en cuando aparecerá algo que se llama la aproximación de ángulos pequeños. La aproximación de ángulos pequeños lo que nos dice es que cuando el ángulo sea menor, más o menos menor que 15 grados, entonces se cumple que el seno es prácticamente lo mismo que la tangente y ambos son prácticamente lo mismo que el ángulo cuando lo expresamos en radianes. Con estas fórmulas pues podemos hacer todos los ejercicios que vienen a continuación. Aquí nos dice con qué ángulo aproximado en grados veremos una torre de 200 metros de altura desde una distancia de 2,5 kilómetros. Esto quiere decir que estamos aquí nosotros y a una distancia de 2,5 kilómetros que nos apresuramos a pasar a metros. Siempre reducimos a unidades del sistema internacional y en cualquier caso tienen que ser la misma unidad la que tenga esta longitud que la altura de la torre. Aquí lo que nos está diciendo es que hay una torre. Bueno, cada uno la dibuja como puede, ¿no? Aquí, bueno, en fin. La dibujáis como podáis, el caso es que tiene una altura de 200 metros. Todos estos ejercicios se basan en buscar un triángulo. O sea, esto de aquí, si yo me doy cuenta, tengo el siguiente triángulo.
donde el ángulo con el que vemos la torre, el ángulo de la visual, es este de aquí. O sea que volvemos a tener un triángulo rectángulo donde este lado, que es el cateto opuesto, vale 200 metros y el cateto contiguo vale 2500 metros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tengo el cateto opuesto y el cateto contiguo, la función que voy a usar es la tangente, porque sé tanto lo de arriba como lo de abajo, sin necesidad de sacar la hipotenusa por Pitágoras. Así que diré que la tangente de alfa es igual a 200 partido de 2500. Puedo tachar aquí y aquí, y esto me queda 0,08. Entonces, ahora, según tenga la calculadora, me dará el resultado en grados o en radianes. Como me lo piden en grados, me tengo que asegurar de que en mi calculadora me ponga arriba modo degree, grado, y entonces hago la función tangente a la menos 1. Como la tangente de alfa es 0,08, alfa va a ser la tangente a la menos 1 de 0,08. Y cuando esto lo hago, recordad que para hacerlo esto en la calculadora se necesita normalmente pulsar, depende de la calculadora, una tecla que pone Shift y luego la tecla de la tangente. El resultado es 4,58. En este otro problema se nos dice que el cometa Hale-Bopp fue visto en el momento de su perihelio, en el momento en que estaba más cerca del Sol, con un ángulo de 10 grados, digamos desde su cabeza hasta el final de su cola. O sea, si es un cometa más o menos así, siempre tiene una especie de cola. Lo que nos está diciendo es que desde la horizontal, desde el suelo, un observador que lo viese veía que cubría un ángulo de unos 10 grados. Esto quiere decir que desde aquí, bueno, más o menos recto, hasta un poquito de trampa, hasta aquí, el ángulo de la visual era de 10 grados. Donde esta distancia de aquí es la distancia, evidentemente, entre la Tierra y el cometa, y esta distancia de aquí es la longitud del cometa. Nos dice que la longitud de la cola era 60.000 kilómetros, o sea, 6 por 10 a la 4 kilómetros, que pasado a metros son 6 por 10 a la 7 metros, y nos dicen que cuánto valía el valor de D. Vale. Siempre que tengamos este triángulo, no es rectángulo, pero siempre que el ángulo sea muy pequeño, eso quiere decir que el triángulo es aproximadamente rectángulo. O sea, lo puedo pintar este triángulo que forma el observador con la cabeza del cometa y con la cola del cometa. Lo voy a representar ahora, en vez de así tan tumbado, lo voy a representar así. Es aproximadamente rectángulo. Y podemos coger la D, esta D de aquí, la podemos coger tanto aquí arriba como aquí abajo. El resultado va a ser muy parecido, porque cuando hay un triángulo muy alargado, la hipotenusa vale casi lo mismo que el cateto contiguo. Este es el ángulo y este es el valor de L. Bien, nosotros vamos a coger como D este de aquí, aunque podríamos coger perfectamente el de arriba también. ¿Qué tendremos? Para hallar D, lo que sabemos es el ángulo. Y como también sabemos L, teniendo L, que es el cateto opuesto, y D, que es el cateto contiguo, volveremos a usar la tangente. La tangente va a ser el cateto opuesto L partido por D. O sea que, sustituyendo los datos que tenemos, resulta que la tangente de 10 grados es igual a 6 por 10 a la 7 partido de D. Ahora hay que despejar de aquí la D, pero primero
cogemos la calculadora, la ponemos en modo grados, si lo queremos hacer directamente en modo deg, y la tangente de 10 nos sale 0,176. 0,176. La d está en el denominador, para despejarla la pasamos al otro lado. Y ahora el 0,176 que le sobra lo pasamos dividiendo, por lo que d es igual a 6 por 10 a la 7 partido de 0,176. Y cuando hacemos esa multiplicación, lo que nos queda es 3,4 por 10 a la 5 kilómetros. O sea, si lo he puesto ya en kilómetros, el resultado da 3,4 por 10 a la 8 metros, que lo puedo pasar a kilómetros. Cualquiera de estas dos respuestas sería válido. De hecho, es casi mejor darlo en metros ya directamente en sistema internacional. Bien, más formas de hacerlo. Si en vez de coger D aquí, la hubiéramos cogido aquí arriba, entonces en vez de la tangente hubiéramos tenido el seno, porque hubiéramos tenido cateto opuesto e hipotenusa. ¿Qué nos hubiera quedado en ese caso? Nos hubiera quedado que el seno de alfa es L partido por D, y hubiera sido todo igual cambiando la tangente de 10 por el seno de 10. El seno de 10, si lo calculáis, vuelve a salir muy parecido, queda 0,174. O sea que si lo hacéis así, hubiera quedado 6 por 10 a la 7 entre 0,174, que al hacer la cuenta nos queda 3,45 por 10 a la 8 metros. Finalmente, una última manera de hacerlo es decir, como el ángulo es pequeño, la aproximación de ángulos pequeños es válida. Y entonces el seno es más o menos lo mismo que la tangente, es más o menos lo mismo que el ángulo en radianes. Si convertimos el ángulo a radianes, tenemos que 10 grados, hacemos el factor de conversión, 360 grados son 2 pi radianes, grados y grados se van, y lo que nos queda es, esto es más o menos 6,28 por 10 entre 360, 0,1745 radianes. O sea, quiero decir, tanto usando la tangente como el seno como esto, la diferencia está en el tercer decimal y es muy poca. Así que todos los ejercicios con triángulos alargados podemos elegir de qué manera hacerlo. La más fácil probablemente será usar, por ejemplo, la tangente. Pero cada uno puede ver de qué manera le va mejor. Bien, pasamos a otro ejercicio de trigonometría, son todos muy parecidos. Ahora en este caso lo que se nos pide es simplemente un factor de conversión. Nos dan, muy sencillo, nos dan 5 grados, 10 minutos, 24 segundos y nos piden pasarlo a grados, a radianes y a vueltas. Bueno, para pasar minutos y segundos a grados, recordemos que los minutos hay que dividirlos por 60 y los segundos por 3600. O sea que esto es, abrimos un paréntesis, 5 más 10 entre 60, que es lo que me da los minutos a grados, más 24 entre 3600. Y el resultado de esto es 5,173 grados. Claro, vemos que son 5 grados y un pelín, porque para que fuera otro grado más necesitaríamos 60 minutos. Vale, ahora lo quiero pasar a vueltas o a radianes. Venga, lo pasamos a radianes. Tenemos que alfa son 5,173 grados. Solo tengo que hacer el factor de conversión de decir 360 grados son 2 pi radianes. Quito grados con grados
5,173 por 2pi entre 360 me da 0,0903 radianes. Finalmente, que lo quiero convertir a vueltas, digo, bueno, pues el ángulo de 5,173 grados, 360 grados son una vuelta. O sea, había grados arriba, pongo grados abajo, cancelan y me queda esto 5,173 entre 360, 0,0144 vueltas. Vamos, que después de los factores de conversión que ya nos habíamos hecho antes, esto es coser y cantar. Nos preguntan ahora por ángulo recorrido. Acordaros que cuando tengo un arco de una circunferencia, algo así, o sea, voy recorriendo el exterior de un círculo, la circunferencia, el ángulo que recorro está relacionado con el radio y con el ángulo que recorro por una fórmula muy sencilla, que es el arco es igual al radio por el ángulo, cuidado, en radianes. Esta es la única precaución que tengo que tener en cuenta. Ojo, el ángulo en radianes. Y vemos que no me lo han dado precisamente en radianes, me lo han dado en grados, minutos y segundos. Por eso lo voy a convertir lo primero de todo. ¿En qué? En grados. Voy a decir que 46 grados, 27 minutos, 7 segundos, ¿qué va a ser? Va a ser lo mismo que 46, le sumo los 27 minutos partido por 60 minutos que hay en un grado y le sumo los 7 segundos partido por 3600. Si hacéis esta cuenta, lo que os queda es un momento entre 3600, queda 46,452, redondeando. Estos son grados. Es evidente que tiene que quedar entre 46 y 47 grados, porque se pasa, pero no llega. 27 minutos es menor de medio grado. Bueno, ya está. Ahora lo que tengo que hacer con esto es pasarlo a radianes. Digo, bueno, 360 grados, grados arriba, grados abajo, son 2pi radianes. Esto es, divido el resultado anterior entre 360 y lo multiplico por 2pi. El resultado me da 0,8107 radianes. Y ahora ya el ángulo es muy fácil el arco es muy fácil de calcular porque el radio ya está en unidades del sistema internacional, está en metros. Si estuviera, por ejemplo, en centímetros, lo tendría que convertir. Y al multiplicar por 0,807 me queda 4,054 y como se trata de una longitud, evidentemente va en metros. Bien, ahora tenemos un problema aquí donde nos dan un triángulo, no marca el ángulo, pero se sobreentiende que es este de aquí, es un triángulo rectángulo, este ángulo es de 90 grados, y nos dicen que calculemos el valor del seno, el coseno y la tangente del ángulo para el siguiente triángulo. Luego dar el valor del ángulo en grados y en radianes, y nos dicen que si valdrá la aproximación de ángulos pequeños. Bueno, fijémonos, ¿cuánto mide cada uno de estos? Pues este de aquí mide 4, y este de aquí, ¿cuánto mide? Este de aquí mide 9 cuadritos. Bueno, ya tenemos, digamos, lo que es el cateto opuesto y el cateto contiguo. ¿La hipotenusa cómo la podríamos sacar? Bien, la hipotenusa la podríamos sacar con Pitágoras. Sería la raíz de 4 al cuadrado más 9 al cuadrado, que es la raíz de 97. Bueno, y ya está. Ahora es muy fácil porque ¿qué tenemos? El seno del ángulo, ¿a cuánto es igual? Es igual al cateto opuesto, que es 4, partido por la hipotenusa, o sea, 4 partido de raíz de 97. Esto no se puede simplificar porque 97 es primo. El coseno de alfa, pues lo mismo, el cateto contiguo partido por la hipotenusa. ¿Y la tangente? Bueno, pues la tangente va a ser cateto opuesto partido del cateto contiguo. Ahora, ¿queremos sacar el ángulo? Cogemos cualquiera de las tres
y usamos la función inversa. Por ejemplo, si usamos este de aquí, alfa es igual a ¿qué? Es igual al seno a la menos 1 de 4 partido de raíz de 97. Si queremos que nos dé en grados, ponemos la calculadora en modo deg y nos da 23,962 grados. Si hubiéramos tenido la calculadora en modo radian, lo que nos hubiera dado la calculadora es 0,4182 radianes. Vamos a comprobar que esto es correcto. De hecho, si cogemos aquí este número y decimos, bueno, lo multiplicamos por el factor de conversión habitual, 2 pi radianes son 360 grados, grados arriba, grados abajo, se van. Esto me queda efectivamente 0,4182 radianes. Me preguntan, ¿vale la aproximación de ángulos pequeños? Pues no, la verdad es que no, porque el ángulo que me ha salido es mayor que 15 grados y eso significa que la aproximación de ángulos pequeños no es muy buena. De hecho, si probáis a ver cuánto valen los con decimales el seno y la tangente, 4 partido de raíz de 97 y 4 partido de 9, pues difieren aproximadamente en un 20%, que ya empieza a ser algo grande. O sea que no vale. Bien. Finalmente, nos dice, tenemos un triángulo isósceles. Es decir, que tiene dos lados y dos ángulos iguales y el otro diferente. Nos dice, la base mide 10 centímetros. Que recomendamos pasar rápidamente a metros. Y los otros dos lados, o sea, quiero decir, esto va a hacer así. Uy, esto está un poco mal. Más o menos con un poco de buena voluntad, se entiende que este ángulo y este son iguales. Este lado son 20 centímetros, o sea, 0,2 metros, y este lado también 0,2 metros. Y ahora nos dice, ¿cuánto valen los ángulos de este triángulo? Estos dos son iguales. Y este de aquí, ¿cómo lo podemos sacar? Pues acordándonos que este ángulo de aquí, que lo podemos llamar beta o como queráis, como tienen que sumar 180 entre los dos, entre los tres ángulos del triángulo, pues tendremos que alfa más beta son 180, o sea que beta me tiene que dar 180 menos 2 alfa. Ahora lo calculamos, si no. Bien, ¿puedo hacer trigonometría directamente? No, porque este triángulo no es rectángulo. Ahora, para convertir un triángulo en rectángulo, siempre hay un truco que es coger desde uno de los vértices y hacer la altura en perpendicular sobre el lado que tiene enfrente. Y ahora sí, tengo un triángulo rectángulo, uno a la izquierda, otro a la derecha. Fijaros que hace así. Este ángulo es de 90. ¿Y qué es lo que sé? Sé que este de abajo vale la mitad de lo que valía antes, o sea, 0,05 metros. La hipotenusa vale 0,2 metros. Este es el ángulo alfa. Y digo, bueno, pues ya está. Ahora sé que este lado es el que toca el ángulo, o sea que es el cateto contiguo. Como tengo el cateto contiguo y la hipotenusa, el que voy a usar es el coseno. Y digo, bueno, sé que el coseno de alfa es 0,05 partido de 0,2, o sea que es igual a un cuarto. Por eso alfa lo despejo con la función inversa, me queda coseno a la menos 1 de un cuarto. Si tengo la calculadora en modo deg, esto de aquí lo que me queda es 75,522 grados. ¿Vale? Y ahora, por si acaso esto no se ha entendido bien con letras, tengo que los ángulos del triángulo tienen que sumar 180. O sea que 180 tiene que ser igual a este ángulo de aquí, que vale 75,522, más este de aquí, que vale más de lo mismo, más el ángulo de aquí arriba. Paso estos dos restando al otro lado
Y lo que me queda es que beta vale 28,956 grados. Esto, si lo dibujáis a escala, una manera de saber si tenéis bien el problema es luego usando el transportador de ángulos y verificando que el ángulo mide aproximadamente eso.